Bienvenidos a un episodio más de Entre Clases, un espacio del Poliempresarial donde el día de hoy vamos a hablar un tema muy profundo, el miedo a amar, porque muchas veces el amor, en lugar de ser un refugio, se vuelve un estado de defensa. Angélica, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, buenas tardes, Manuela. Mi nombre es Angélica Arbeláez, soy certificada como coach, programadora neurolingüística, orientadora transpersonal y speaker master. Me apasiona todo el tema transpersonal, humano, de ser, construcción de hábitos. Digamos que ese en estos momentos es como mi enfoque que tanto me ha gustado. Llego acá por un proceso propio, transpersonal, en el momento en que me di cuenta que necesitaba tener un mentor, un guía en mi vida. Lo acojo y la verdad el proceso para mí fue tan revelador y tan bonito que dije, quiero aprender para desarrollarlo y para aplicarlo a otras personas y servir. Ver esos procesos de transformación y de cambio como yo lo tuve en su momento fue algo muy satisfactorio. Ahí encontré mi propósito de que no se vea como un trabajo, sino que se vea como una actividad diaria, ¿cierto? Dentro de todos los procesos que llegan a mí también hay algo, siempre hay algún aprendizaje. Angélica, muchas veces el miedo a amar no aparece de la nada, parece tener raíces en lo que hemos vivido antes o en lo que aprendimos sobre el afecto. ¿De dónde crees que nace ese temor tan común a amar o dejarse amar? Bueno, Manuela, para mí tiene alguna raíz, ¿cierto? Una primera raíz que es como son esas heridas vinculantes, esas heridas de cómo nosotros interpretamos que era ser amados y entregar amor, ¿cierto? Entonces son esas primeras muestras de amor, de afecto, y de ahí nacen, por ejemplo, cuando tenemos un amor condicionante. Si te portas bien, yo te voy a querer. O ese amor que también en algún momento nos brindaron de mucha sobreprotección. Entonces, cuando nos sentimos amados de esa forma, perdemos como esa mirada de libertad y de autonomía. Entonces, si me aman de una manera, yo me voy a sentir como coartado, pierdo mi libertad. Otro miedo puede ser de esas mismas experiencias y esas mismas heridas de relaciones antiguas que se nos van formando. Entonces decimos, no, definitivamente siento miedo al amar. Entonces siento que esos miedos se van formando a partir de ahí. Y hay otra parte también que se va formando y es como dentro de esas creencias que nosotros vivimos a nivel familiar o a nivel social. Entonces eso creo que condiciona mucho a entregar un amor sin miedo, ¿cierto? Porque recordemos que amor es un estado del ser y es un estado donde también nos hace muy vulnerables. Y nos da mucho miedo mostrar esa vulnerabilidad, porque cuando mostramos la vulnerabilidad se arma o sale de nosotros nuestros miedos, juicios, sombras, egos, y pues nosotros no queremos mostrarnos de esa forma. Entonces siento que de ahí se forma como todos esos miedos de amar y ser amado, de vivir en ese amor. Cuando estamos en una relación, muchas veces sentimos la necesidad de controlar lo que el otro hace, dice o siente, porque tenemos tanto miedo de perder el control en una relación. Sentimos miedo porque nosotros vivimos en unos estados, en estos momentos, para mi concepto, ¿cierto? Vivimos en un exceso de pasado que nos crea como unas sintonías de mucha melancolía, nostalgia y a su vez de depresión, ¿cierto? Muchas personas llegan como a eso y vivimos en un exceso de futuro. Y el exceso de futuro nos trae consigo muchos estados de ansiedad. Y soltar ese control es no tener esa fe ni estar viviendo en este presente. Entonces, yo no suelto el control y quiero saberlo todo porque quiero saber qué es lo que va a pasar. O sea, quiero saber qué es lo que va a pasar en mi vida. O de pronto, si nos vamos a un contexto de relación de pareja, quiero saber a dónde va a llegar, cómo va a ser el desarrollo. Entonces nos da mucho miedo de soltar ese control porque para nosotros el futuro es como si tuviésemos un sinónimo de incierto, no sabemos. Entonces nos da mucho miedo porque es exponernos también como que yo qué voy a entregar y de esa forma entonces cómo me van a reindicar lo entregado. Entonces por eso sentimos como ese miedo y queremos estar en ese control de dónde estás, qué haces, y porque también muchas veces el control que yo ejerzo sobre el otro es esa necesidad. Es como si me estuvieran a mí cubriendo o sanando una necesidad, más no un deseo propio y genuino. Entonces yo necesito que tú me escribas, ¿cierto? Porque necesito saber de ti, pero
si lo transformamos de una manera de quiero saber de ti, porque me intereso por ti, por tu estado, pues haces algo más diferente. Entonces muchas veces el control sale también como de esas propias necesidades que salen de nuestras heridas. Muchas personas después de revivir estos espacios de una relación del pasado traumática, lo traen a su relación actual. ¿Cómo puede una persona afrontar una relación nueva sin cargar con las heridas o los miedos de una relación del pasado? Lo primero es que nosotros debemos entender que lo que tenemos en el presente es en el presente y es algo nuevo, ¿cierto? Entonces es como disociarnos de ese pasado y dejar de ver este nuevo presente o esa nueva oportunidad de relación como aquello del pasado. O sea, lo primero que debemos hacer es eso. Segundo, es haber identificado cuáles fueron mis dolores, ¿cierto? Y contigo todo dolor tiene algo muy positivo y es que trae mucho aprendizaje. En el momento del dolor, del duelo, todo es un caos. Sí. Uno no ve salida, uno dice, ¿por qué a mí? Bueno, por muchos estados pasa uno, pero pues consigo trae todo su aprendizaje. Entonces, primero es mirar esa persona con la que yo voy a dar la oportunidad de empezar, hablando del amor desde un término de pareja, que voy a empezar y me desligo de ese pasado, porque ese pasado ya tuvo, si dolió, ya tuvo que haber sido trabajado, digámoslo de alguna forma, trabajar, identificar qué fue lo que me dolió para yo transformarlo y tomarlo como aprendizaje hacia mí, hacia una nueva versión. ¿Cómo podemos entonces saber si estamos amando desde el miedo y no desde esa libertad emocional? Yo siento que nosotros nos damos cuenta que estamos viendo en libertad emocional cuando tú puedes ser tú. Todos los seres humanos llevamos consigo algo que yo le llamo el agradador interno, ¿cierto? Y es lo que yo empiezo a vender para agradar al otro. Pero en realidad, ¿lo soy o soy desde mi esencia o estoy vendiendo el producto que él quiere comprar? Entonces yo siento que yo vivo en una libertad emocional cuando yo puedo ser yo, puedo exponer mis molestias, no nuestras diferencias, y eso no va a agravar el problema. Siento que vivo en una libertad emocional cuando yo puedo mostrarme vulnerable hacia el otro y esa otra persona no se va a aprovechar de mi vulnerabilidad, sino que me va a cuidar y consigo va a darme como las fuerzas, la sintonía para que logremos salir como de la situación. Yo siento que se siente vivir desde la libertad emocional una relación cuando uno puede ser, cuando uno se puede expresar sin miedo a que se vaya a formar el conflicto, miedo a ser enjuiciado, como de todas esas cosas, porque suele pasar. Cuando nosotros nos mostramos nuestra vulnerabilidad, para el otro es un problema, ¿cierto? Y en realidad no. Entonces siento que se puede vivir desde esa forma, sentir la libertad emocional desde que tú puedas ser. Qué lindo, sí, es muy cierto. Muchas veces nosotros nos limitamos por esos conceptos. Nos limitamos por el concepto y digamos que entendemos la libertad de emoción desde el sentir, que también es una parte muy importante, pero también debemos tomarla como desde la parte del ser, de cómo yo soy y de verdad, o sea, apagar esos agradadores internos. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros le damos libertad a esos agradadores internos, coartamos nuestro ser, y cuando ese ser por algunas circunstancias o vivencias de nuestra vida empieza a vivir y a vivir y a vivir, entonces uno ya quiere vivir conforme uno es en esencia y se apaga, se va apagando como ese agradador, y cuando tú ya sacas a relucir lo que es, ahí es donde se forman esos conflictos de diferencias, porque es que tú no eras así, no, yo sí lo era, lo que pasa es que por agradarte a ti y por evitar conflictos yo me quedé en silencio. Y también surge una nueva versión de que uno se empodera de sí mismo para colocar los límites. Ya habla sin miedo, sino que habla desde tu libertad emocional, de lo que tú estás sintiendo. Entonces es algo muy importante, hacer consciente cuando estamos como con ese agradador interno y hacer muy consciente cuando vamos a vivirlo desde la libertad emocional. Entonces, ¿cómo se puede transformar ese miedo de una forma más sana de amar? También es entender que el miedo es amor. Cuando uno ama con miedo y dice, no, qué miedo amar, es porque en realidad lo que ese miedo nos está diciendo, quiero un amor lindo, quiero un amor en esencia, un amor genuino, ¿cierto? Primero es como abrazar ese miedo. Hay algo muy importante que para mí ha sido, digamos, de mucho aprendizaje, ser muy consciente de ese detonante de ese miedo. Y a partir de que yo soy consciente de ese detonante de ese miedo, ¿cómo lo logro transformar? ¿Qué me está queriendo decir?
¿Qué me está gritando? Es hacer también esas autoobservaciones como seres humanos, para dónde me dirige ese miedo, cómo me va a hacer actuar ese miedo, y en esa misma parte crearnos como esa disociación a nosotros mismos y vernos, tener esa capacidad de vernos desde afuera y mirar cómo actuamos como bajo esas condiciones de miedo y de hipervigilancia. Bueno, nos has aportado conocimientos súper importantes para identificar y para transformar ese miedo a amar. Sí. Para todas las personas que se quieran poner en contacto contigo, ¿a través de qué medio lo pueden hacer? A través de mis redes sociales, por Instagram aparezco como ama, 5 guiones abajo, a través de mi WhatsApp también lo pueden realizar para colocarse en contacto conmigo. Ya para cerrar este capítulo no queda más que decir que un miedo no se debe negar, sino que se debe afrontar y tomar una decisión de modificar y transformar. Es saber que el miedo está, identificar a qué es lo que le tengo miedo. Segundo, aceptar ese miedo. Y tercero, saber que yo no soy miedo, sino que siento miedo. No nos podemos inundar en la emoción, sino que dejarla transmutar. Entonces es abrazarlo y entenderlo y comprenderlo. Saber que hace parte de todos los seres humanos. Sí, somos seres humanos. El Poli te quiere agradecer infinitamente por compartir todo ese conocimiento, porque muchas veces hay personas que, bueno, saben que tienen este problema, pero no saben cómo afrontarlo ni cómo identificarlo. Te queremos hacer un obsequio. ¡Qué rico! En agradecimiento de ser parte también de esta familia tan hermosa. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Ay, libreta! Me encanta escribir. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Y así, a través de todo este proceso, hemos construido este espacio entre clases. Chao, chao.